Boker todo, muy buenos días familia. Hoy estamos de comienzo de mes. Estamos en el quinto mes y bueno, quiero darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por permitirme a través de la plataforma Radio Shalom, la estación con el Rúa y a través de las redes sociales de la Keilah de Yoshua poder llegar a hogares para que puedan escuchar la Torah de nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot. Y por supuesto la redención de nuestro Rey Yahushua HaMashiach. Así que disfrutemos de este comienzo de mes y quiero enviar un saludo a nuestros mentores de la Keilah de Yahushua, como lo de nuestra estimada amiga y amiga el Moriano Morales y su esposa la Morara Celida Morales. También al cuerpo de Morín de la Keilah de Yahushua y nuestra amada Job Blanca Rodríguez, que es la persona que está encargada del Ministerio de Oración y Ayuno. Recuerda que estamos en las redes sociales con el nombre de la Keilah de Yehoshua. Estamos en Telegram, estamos en Facebook, estamos en WhatsApp y el canal de YouTube de la Keilah de Yehoshua. Y en internet estamos con el nombre de Congregación El Yo Soy. Eh, Usted puede disfrutar a través de la página del Yo Soy y registrarse y hacerse miembro activo y poder disfrutar de los beneficios que ofrece la Keilah de Yehoshua. Eh, Vamos a darle la gloria al Padre y decimos Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shinkebo, Malchutol y Olam Bae. Escucha Israel, a Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Hoy voy a compartir una historia que tiene que ver con el, lo que es Moshe y Yehoshua como el sol y la luna. En Shofín dicen 5:31, quienes aman a Jehová son como el sol en todo su esplendor, explican los sabios en Shabbat 88b, que esto se refiere a que es insultado, avergonzado y sin embargo no responde, incluso se alegra de su sufrimiento debido a su enorme amor a Jehová. Los eh, Se preguntan por qué esta persona está comparada con el sol. Los sabios explican que la siguiente manera, basado en la Gemara, en Julín 60b. Cuando fueron creados el sol y la luna tenían el mismo tamaño, la luna se presentó ante el Padre y dijo, amo el universo, ¿acaso dos reyes pueden usar la misma corona? Entonces el Padre le respondió, empequeñécete porque Jehová solo ordenó a la luna y humillarse y no también al sol. ¿Por qué el sol no respondió cuando la luna se quejó contra él? Esto aprendemos del versículo en Yehoshua 10:13. El sol se detuvo. Eso está en el libro de Josué. El sol se detuvo y dice que también significa permanecer en silencio. Dado que el sol permaneció en silencio y no se quejó del insulto de la luna, mantuvo su tamaño original. Por lo tanto, la persona que actúa de la misma manera es comparada con el sol. La Gemara en Baba Batra 75a afirma que el rostro de Moisés era como el sol y el rostro de Josué era como la luna. Rabbi Shemuel Gabá de Posén explicó que cuando Elda y Meida profetizaron en el campamento de Israel, Josué se enojó y de inmediato corrió a pedirle a Moshe que los encarcelara. Eso lo podemos ver en Bab Midbar, en el capítulo 11, verso 28. Aunque Moshe en su gran humildad le respondió, ¿acaso tienes celos por mí? Quiera Jehová que todo su pueblo profetizara. Josué era sumamente humilde, pero no llegó al grado de humildad que tenía Moshe. Por ello, Moisés, o Moshe, quien no actuó estrictamente hacia Elda y Meida, brillaba como el sol, mientras que Josué, quien sí se enojó con ellos, solo brillaba como la luna. Ahora, ¿qué podemos sacar de esto? Es el carácter, el temperamento, y que de acuerdo a
la vivencia con el Padre, no tenemos que pretender ser alguien para tener fama o que la gente no vea. Usted va a resplandecer porque el Padre así lo ha querido y se ha dispuesto, pero usted también tiene que poner su granito. A veces queremos ser vistos, reconocidos, mientras que el trabajo que hacemos en la Quejilá, la gente busca es para aprender. Y eso es lo importante, que usted crezca, que pueda ser luz, pueda ser como el sol. Y no espera que los demás le digan que usted es sol. No, usted es sol, usted es creación del Padre. Y usted brilla con luz propia, porque Rúa el Padre ha querido, siempre y cuando usted se someta a su voluntad. Y eso es lo importante. Y antes dijimos que cuando él y Meida profetizaron en el campamento, la, la reacción de Josué fue suplicarle a Moisés que los encarcelara. ¿Por qué reaccionó de esta manera? La Gemara en Sanedrín en 17a dice que ellos profetizaron que Moshe moriría y Yehoshua o Josué sería el líder que guiaría al pueblo hacia la tierra de Israel. El hecho que Josué se molestara por esto manifiesta su enorme humildad. Si él hubiera buscado honor para sí mismo, sin ninguna duda no se habría sentido molesto, porque ellos predijeran su futuro y grandeza, del hecho que le suplicara a Moshe que encarcelara a él y a Meida, que en evidencia su enorme humildad y que evitaba el honor, tanto como el camino de los rectos. Él prefería que Moisés viviera eternamente para el pueblo y seguir siendo su sirviente. Aún no resolvemos la dificultad con respecto a Moses, que cambiara el nombre de Osea por Josué. Rashi explica que el nombre alude a que Moisés oró por él pidiendo al Padre que lo salvara del plan de los espías. Eso está en Bamidbar 13:16. ¿Acaso podríamos hacer temido que un sadí como Josué, cuyo rostro brillaba como la luna, pudiera verse arrastrado a hablar negativamente de la tierra de Israel, hasta el grado de precisar la protección adicional que le otorgó Moisés al cambiar su nombre? Entonces, tal vez podemos explicarlo de la siguiente idea, dado que Josué valoraba tanto la humildad y la grandeza de Moisés. Él desearía que Moisés viviera la mayor cantidad de tiempo que fuera posible. Sin embargo, ambos sabían que Moshe moriría antes que el pueblo pudiera entrar a la tierra prometida, tal como lo había dicho en Bamidbar, capítulo 20, el verso 2. Por lo tanto, no llevarás a la congregación a la tierra de Israel. Moshe temía que Josué se uniera al malvado plan de los espías para evitar que el pueblo pudiera entrar a la tierra y de esa manera extender la vida y el liderazgo a Moshe. Ahora, Moshe le prohibió a Josué unirse a ese plan de los espías a pesar de sus explicaciones. Le advirtió que no cooperara con los pecadores de ninguna manera. En el Targum de Yohanan afirma que Moshe cambió el nombre de Josué cuando vio la humildad de Josué. Moshe notó la reacción aparentemente exagerada de Josué en relación a la profecía de Elda y Meida y entendió que eso se debía a la humildad de Josué y que no quería tomar el mando de las manos de Moisés. Por eso cambió el nombre llamándoles y pidiendo que el Padre los salvara. Sin embargo, nuestra pregunta original sigue sin responder. Si de hecho que Josué era tan humilde, entonces, ¿por qué su rostro brillaba solamente como la luna? Además, ¿cómo que puede entenderse que Josué estuviera dispuesto a difundir rumores sobre la tierra y de esa forma merecer ser castigado con la muerte? A participar en el pecado de los espías le provocaría un tremendo dolor a su maestro, Moshe, y también a la presencia divina. ¿Cómo podemos imaginar a Josué cumpliendo una misma
continuar estudiando de su maestro por el hecho de haber cometido semejante transgresión. Tal vez podamos ofrecer la siguiente explicación. Dice en el Abot 1.1 que Moshe recibió la Torá en el Sinai y las transmitió a Josué, porque la Mishnah dice que Moshe recibió la Torá del Sinai y no del Creador. Imagínense. Y no del Padre, por supuesto que la recibió. Al describir la transmisión de la Torá, la Mishnah resalta a la manera en la que esta fue transmitida y los hechos históricos. Dice la Gemara, que es el Talmud, en el Tani 7a, la Torah solo perdura en quien es humilde de espíritu. Vemos que en el monte Sinai ejemplifica la cualidad de la humanidad. El versículo Mislei en 29-23 dice que el espíritu humilde tendrá honra. Dicen los sabios, esto se refiere al monte Sinai, quien por haber sido humilde estuvo en el mérito de la creación en el Padre y escogiera para entregar en él la Torá. Esto nos enseña que solamente quien es humilde por el bien de la Torá y el servicio al Creador, tal como en el monte Sinai, tendrá el mérito de la presencia divina y resida sobre él y que la Torá perdure a través de él. Eso está en Bamidbar, capítulo 23, capítulo 29, el verso 3. La humildad de Josué, que imitó de Moshe, tuvo un mérito de convertirse en el líder del pueblo. Después que Moshe, tal como dice el versículo en Mislei, el que cuida de su amo será honrado. Josué sirvió a Moshe día y noche, tal como nos cuenta en el Midrash Bamidbar, capítulo 12, Rabat 12:9. Josué atendió las necesidades de Moshe y lo honró inmensamente. Él se levanta muy temprano y permanecía hasta muy tarde para ayudar a Moisés en la casa de los estudios. Organizaba los bancos, estiraba las alfombras, puesto que heredó la cualidad de la humildad de su maestro Moshe, a quien estaba muy cercano. Tuvo el mérito que la Torá fue transmitida al pueblo a través suyo. Él era humilde, tal como en el monte Sinai. Por eso el que en el Tanaíta subraya que Moshe recibió la Torá en el Sinai y luego la transmitió a Josué. La humildad de Josué lo convirtió en un digno sucesor de Moisés para liderar el pueblo. Ahora, en Bamidbar el capítulo 21, verso 14, dice que el versículo en Mislei 27-18, quien cuida y liguera comerá de sus frutos. Sin embargo, el único deseo de Yehoshua era que Moshe, quien, en este caso estamos hablando de Josué, que quería que Moisés, quien había recibido la Torá en el Sinai, la transmitiera a la siguiente generación del pueblo de Israel, que quien lo llevara a la tierra prometida. Entonces Moshe construirá el templo y este nunca sería destruido. Esto lo dice Sotá 9. De esta manera, Yehoshua permanece siendo su fiel estudiante. Ahora, terminamos con esto. Cuando Josué oyó de Elda y Melda profetizando en el campo que Moisés moriría y él sería quien le llevaría a la tierra, el pueblo a la tierra prometida, entendió que la luz sería tan grande como la de su maestro. Moshe, él sería quien recibiera a Moisés con la Torá y transmitía al pueblo. Por esa razón, de Josué exigió que fueran encarcelados dos reyes que no pueden usar la misma corona. Él sabía que el maestro eh, Moshe era como el sol, mientras que él era simplemente un alumno, como la luna que percibe toda la luz del sol. Eso lo está en el Sanedrín 14. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué podemos decir? Esto nos ayuda a entender de por qué el rostro de Moisés brillaba como el sol y el rostro de Josué brillaba como la luna, porque Josué sinceramente deseaba seguir siendo el fiel discípulo de Moisés, incluso después de la muerte
reflejar sus enseñanzas de la misma manera en que la luna refleja la luz del sol. Y el Padre le permitió que así fuese en el nombre de Yeshua. Y eso está, permitió que fuera así como la persona es conducida en la dirección que desea ir. Eso está en Macó 10. Y cuando dije en el nombre de Yeshua me refería que la humildad de Moisés también reflejaba la luz en Josué. Y por eso dije en el nombre del Mesías. ¿Por qué digo el nombre del Mesías? Porque Yeshua vino a ser la luz del mundo y trajo sanidad bajo sus alas. Bueno, usted escoge, ¿querrá ser sol o querrá ser luna? Familia, espero que haya sido de su agrado esta enseñanza. Desde Venezuela, su hermano Rudo Luis Reyes Morales. Le damos el pase al Morales y a su esposa allá en Los Ángeles. Y desde Venezuela, feliz comienzo de mes rojo de Samea.